Ex asesor de Biden desmonta a Trump. Maduro no está ligado al narcotráfico. Migración y contrabando. La ruta secreta que une a Venezuela y Trinidad y Tobago. Washington en vilo. Presidente irrumpe en reunión de generales y altera planes de última hora. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 29 de septiembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Las graves acusaciones de la administración Trump contra Nicolás Maduro y su supuesto vínculo con el narcotráfico están en entredicho. Juan González, ex asesor de la Casa Blanca, no solo desestima la evidencia concreta, sino que también califica los despliegues militares recientes de teatro político, urgiendo a Washington a retomar el diálogo como única ruta legítima. Catherine García con el reporte. Juan González, ex asesor de la Casa Blanca para América Latina, aseguró que no existen evidencias concretas que relacionen a Nicolás Maduro como líder de algún cártel, lo que pone en entredicho las acusaciones sostenidas por sectores del gobierno estadounidense durante este mandato de Donald Trump. Y aquí tenemos que reconocer que no hay una evidencia concreta del rol de Maduro como jefe de un cartel o jefe del Tren de Aragua. Y no soy yo el que lo dice. También tú puedes ir a Inside Crime y puedes ir a otros expertos que dicen que las reglas no existen. González además insistió en que la única vía legítima para resolver las tensiones entre Washington y Caracas es el diálogo. Rechazó cualquier tipo de intervención militar, calificando los operativos en el Caribe como un teatro político que favorece intereses internos, pero que viola tanto la ley internacional como la estadounidense. Tiene que existir un diálogo porque si no, lo que estás haciendo es fortaleciendo las extremas que no quieren ese diálogo. Entonces uno tiene que buscar negociaciones con el centro político, y eso es algo que si uno ve en las encuestas dentro de Venezuela, eso es lo que ellos quieren. No quieren más sanciones, no quieren invasiones. Las encuestas en los Estados Unidos, la mayoría de los americanos no quieren una invasión militar. Las declaraciones de González se suman al debate sobre la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y marcan una distancia respecto a las acusaciones formuladas durante el mandato de Donald Trump hacia Nicolás Maduro. Pese a los mayores controles y a las tensiones diplomáticas, la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago sigue marcada por la migración irregular y el contrabando. Las redes que operan en la zona se han adaptado a la presión de las autoridades, manteniendo un flujo constante de personas y mercancías en medio de riesgos crecientes y denuncias de complicidad oficial. Desde las costas del estado Sucre hasta la isla de Trinidad, decenas de embarcaciones continúan zarpando cada semana. Migrantes venezolanos arriesgan sus vidas en travesías precarias, impulsados por la crisis interna, mientras los contrabandistas aprovechan la ruta para mover combustible, oro, drogas y alimentos. No solo estamos hablando de migración irregular, sino que también hablamos de contrabando de gasolina, oro, alimentos e incluso drogas. Y aunque ambos gobiernos han intentado reforzar controles, lo cierto es que las redes ilegales se adaptan de forma rápida a las rutas y los sistemas. En Trinidad y Tobago, la respuesta ha sido más dura, con deportaciones, detenciones y restricciones migratorias. Pero lejos de frenar el movimiento, esto ha obligado a que los viajes se hagan de forma más clandestina y peligrosa. Hay testimonios de complicidad de algunas autoridades y también historias de abuso, lo que vuelve el escenario mucho más complejo desde una vista internacional. En el fondo, debemos recalcar que esta frontera marítima funciona como una válvula de escape de la crisis interna venezolana. La frontera marítima se mantiene como una válvula de escape para la crisis venezolana y un punto vulnerable para la seguridad regional. Ni la presión diplomática ni los operativos conjuntos han logrado frenar del todo la migración ni el contrabando que persisten bajo la sombra del Caribe. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Con un nuevo llamado de María Corina Machado a la conciencia institucional y a la respuesta de Nicolás Maduro con detenciones y gestos simbólicos de lealtad como los ascensos de golpistas de 1992. ¿Qué cree usted? ¿Qué tiene más peso dentro de las instituciones venezolanas? ¿El temor a Maduro o la esperanza de un cambio inminente?
Te leemos. Los que están en el poder seguirán en el poder. No habrá ningún cambio. La esperanza de un cambio inminente está latente. En cuanto al resquebrajamiento de las fuerzas militares, llevan un año diciendo lo mismo y hasta el momento nada ha ocurrido. La esperanza pesa más que una montaña de obstáculos. Un estudio de Atenas Grupo Consultor realizado en más de 1.000 hogares reveló que la gran mayoría de los venezolanos vive con la angustia de enfrentar una emergencia médica sin respaldo financiero en un país donde apenas 5% de la población cuenta con una póliza activa y la crisis económica sigue en aumento cada día. Los detalles los tiene Juliana Palmar. El 91% de los hogares en Venezuela identifica las emergencias de salud inesperadas como su mayor temor, según el más reciente estudio de Atenas Grupo Consultor. La investigación advierte que el 45% de las familias consultadas no cuenta con ningún tipo de póliza de seguro, lo que deja a millones de personas completamente desprotegidas. En los últimos años, las pólizas en materia de hospitalización, cirugía y maternidad, como se llama, que es HCM, ha venido generando un revuelto. Un revuelto es que las compañías de seguros han mejorado mucho los planes de salud. Sí, existen compañías de seguros que dan hasta 10 meses para pagar. Por supuesto, los costos son en dólares. Las coberturas mínimas, de acuerdo a las compañías de seguros en general, de las 49 empresas que existen en Venezuela autorizadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, existen coberturas de salud de $10,000 hasta $1,000,000. Este vacío de protección se siente con más fuerza entre los trabajadores por cuenta propia, quienes suelen carecer de acceso a planes colectivos o beneficios laborales. Aunque el mercado asegurador venezolano superó los $1.000 millones al cierre del 2024, menos del 5% de la población total mantiene una póliza activa, reflejando una desconexión crítica entre la oferta y la demanda. Otras compañías pequeñas, como Universita, como Constitución, que te dan una facilidad de pago del 20% y 10 cuotas. Otras compañías de seguros no dan financiamiento en materia de salud, dan financiamiento para pagarlas trimestral, semestral o anual. Entonces existe una variedad. Hoy en día está saliendo algo que contempla la ley, que es empresas de medicinas prepagadas. Los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, así como los de los vehículos, son los más comunes entre quienes sí tienen cobertura. Esto es el reflejo de una situación crítica en materia económica como la que está atravesando el país actualmente. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El bolsillo del venezolano vuelve a sangrar. Desde este lunes 29 de septiembre, el pasaje urbano pasó a 40 bolívares, mientras el metro y los ferrocarriles quedaron en 30, todo en un país donde el salario mínimo continúa congelado en 130 bolívares, un contraste que muestra cómo cada ajuste oficial termina golpeando al ciudadano común. Quique Frías tiene los detalles. Con inflación persistente, ingresos congelados y el costo de vida en dólares, el pasaje urbano en Venezuela ahora pasa a 40 bolívares para rutas urbanas y 30 para metro y ferrocarril. Con el pírrico salario mínimo de 130 bolívares mensuales, moverse deja de ser un derecho, es un lujo. Un trabajador que haga 2 traslados diarios se come el sueldo antes de fin de mes. La ecuación es simple y brutal. Más tarifa, mismo ingreso, menos movilidad. Se establece el pasaje urbano en 8 bolívares. En el caso de las distintas tipologías de transporte en rutas troncales y sectoriales a nivel nacional, en las calles y las redes sociales el rechazo es inmediato. La movilidad se convierte en barrera económica y social. Mientras tanto, el sector transporte también padece la crisis y pide que se indexe el costo del pasaje a la tasa del dólar BCB. La verdadera problemática que presenta el sector transporte, mientras no se establezca una relación del monto del precio de la devaluación de la moneda nacional en relación al dólar, nosotros ese ajuste ya en una semana ya se convierte en nada, en agua y sal. Los insumos y repuestos de las unidades de transporte se debe cancelar a la tasa del día. Tanto usuarios como transportistas padecen por lo mismo y cada aumento del pasaje confirma que en Venezuela la crisis no se detiene y el costo de sostenerla siempre lo pagan los más débiles. La pregunta que queda es si moverse en este país todavía es un derecho o un privilegio.
Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En Venezuela, el derecho ciudadano a saber sigue en deuda. Así lo advierte la ONG IPIS, que denuncia la opacidad del Estado y las crecientes restricciones contra la prensa y el acceso a datos públicos. María José Prado con la información. En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la organización Instituto Prensa y Sociedad advirtió que en Venezuela persiste una grave opacidad. Según el organismo, la ciudadanía carece de garantías efectivas para acceder a datos públicos de interés colectivo. IPIS denuncia que cifras sobre salud, economía, educación y seguridad permanecen ocultas o fragmentadas, mientras que el Banco Central no publica datos de inflación desde octubre de 2024. La organización también alertó sobre la asfixia deliberada a la prensa, 61 medios bloqueados en Internet, más de 90 dominios afectados, restricciones a plataformas digitales y 15 periodistas tras las rejas, de los cuales 7 casos sin información oficial sobre su paradero. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro defendió que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, destacando, en palabras de la ministra Gabriela Jiménez, que constituye una herramienta clave para la participación ciudadana y la fiscalización de los gobiernos. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump presionará a Netanyahu sobre el plan de paz para Gaza en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu este lunes en la Casa Blanca para una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz en Gaza. Trump afirma que está muy cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por Hamás y desarmar al movimiento palestino, tras haber sostenido conversaciones con dirigentes árabes la semana pasada. Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio, publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social. Todos a bordo para algo especial por primera vez. Lo lograremos, escribió el mandatario. Sin embargo, Netanyahu ha dado pocas razones para el optimismo en los últimos días. Trump asistirá a reunión de generales de alto rango, lo que trastoca planes de último minuto. En una decisión de última hora, el presidente estadounidense ha decidido asistir a la reunión mundial de los principales generales del país en Quantico, Virginia, convocada por el secretario de Defensa Pete Hegseth la semana pasada. La aparición de Trump no solo eclipsa para algunos los planes de Hegseth, sino que también añade nuevas preocupaciones de seguridad a este evento militar masivo y casi sin precedentes. Tenemos confirmación de la Casa Blanca de que el presidente asistirá al discurso este martes, señala un documento de planificación enviado el sábado y visto por The Washington Post. Un aviso enviado a todas las oficinas del Pentágono advierte que esta decisión cambiará significativamente la postura de seguridad del evento previsto para este martes por la mañana. Vicecanciller norcoreano se reunió con el canciller de Venezuela en la ONU. Compartimos un camino de entendimiento. El viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Song-yeon, se reunió con los cancilleres de Cuba, Nicaragua y Venezuela en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, en una muestra de la cooperación con sus aliados latinoamericanos. Aseguró y agregó: coincidimos en las históricas relaciones de hermandad y solidaridad existentes entre nuestros partidos, gobiernos y pueblos. Este fue el primer contacto de alto nivel entre ambas naciones, una medida interpretada como un revés diplomático para Pyongyang, dada su tradicional cercanía con La Habana, Cuba. 200 soldados de la Guardia Nacional serán desplegados en Portland, la principal ciudad de Oregón, anunció el Pentágono este lunes, una medida contestada por la gobernadora.
El Pentágono anunció el lunes que desplegará 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland, la principal ciudad de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos. Según un comunicado, los soldados serán llamados a servicio federal de inmediato para proteger a la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, el ICE, y a otros empleados del gobierno estadounidense que estén realizando funciones federales. Portland es una de las ciudades donde la sede del ICE ha sido escenario de manifestaciones de quienes se oponen a las redadas contra la inmigración ilegal que impulsa el gobierno federal. La gobernadora de Oregón se opone a la medida anunciada el sábado por el presidente Donald Trump y el domingo presentó una demanda ante los tribunales para bloquear el despliegue. En mis conversaciones directamente con el presidente Trump y la secretaria Noem, les dejé muy claro que Portland y el estado de Oregón creen en el Estado de Derecho y que podemos gestionar nuestras propias necesidades de seguridad pública local. No hay insurrección, no hay amenaza a la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra principal ciudad. Trump defiende el despliegue de tropas para combatir la criminalidad y la inmigración ilegal. Ya lo hizo en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles y Washington. En la ciudad californiana, ese despliegue, también cuestionado por el gobernador, generó fuertes protestas en agosto. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.